Vamos a leer en el libro de Apocalipsis. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis capítulo 9, perdón. Apocalipsis capítulo 9. Vamos a leer algunos versículos. Capítulo 9, el versículo 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se le mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y le fue dado que no lo matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Hasta aquí que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Esta es ¿sabe qué, hermanos? Uno oye tanto del libro de Apocalipsis y cómo la gente tiene el libro como algo misterioso, algo que no se puede entender, pero no creo que tanto así. Porque si lo leemos con la dirección del Espíritu Santo lo vamos a entender, porque el libro de Apocalipsis es un libro para que lo entendamos. Es el libro del tiempo del fin. Y como es el libro del tiempo del fin, y si nosotros no entendemos las cosas que van a acontecer en los últimos días, en los últimos tiempos, y entonces, así mis hermanos, aquí vemos que en el versículo 1, a la segunda parte, Juan vio una estrella que cayó del cielo a la tierra. O sea, literalmente, una estrella caída del cielo a la tierra. Esta era una persona, porque dice el versículo, al final del versículo 1, dice, y se le dio la llave del pozo del abismo. Es una persona, se le dio la llave del pozo del abismo, dice al final del versículo 1. Esto pudo haber sido Satanás. ¿Por qué? Porque el Señor había sugerido probablemente en su palabra de que Satanás, él vio que caía como un rayo, pero leyendo el capítulo 10 de Lucas, y el versículo 18, dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí en Apocalipsis 9:1 dice, y se le dio, bueno, por Dios, la llave del pozo del abismo. Es decir, el poder de abrir su entrada. Abismo significa literalmente profundidad. ¿Sabe que
Oye, el mundo, yo no entiendo. Da pena porque el mundo está viviendo una vida que no le agrada a Dios para nada. Y en este pozo del abismo, la idea, al parecer, se relaciona con la existencia, mis hermanos, de un mundo subterráneo o bajo mundo espiritual. ¿Sabe que hay teólogos que dicen que el pozo del abismo, en el pozo del abismo están los espíritus más malos que pueden haber, que han podido existir? Están ahí. Nunca el Señor los dejó fuera de ahí por lo malos que son. Si están en el pozo del abismo, y es algo, hay otros teólogos que dicen que el pozo del abismo es algo profundo, muy profundo, e insondable. Y hay teólogos que dicen que eso está debajo del fondo del mar. Lo que yo sé es que está en el corazón de la tierra, porque el Señor descendió al corazón de la tierra y fue y le predicó a los que estaban allí encarcelados. No le va a predicar salvación, porque ya para ellos no hay salvación. La salvación es aquí obtenemos la salvación. Y como es el corazón de la tierra, y puede que sea así, porque como hay más agua que tierra, puede que sea allá abajo en el centro de la tierra, y arriba. Y yo me imagino yo pensando, meditando, ¿y por qué estará bajo el mar? Puede ser para que haya menos calor aquí arriba. Porque el Señor dijo que el fuego nunca se apaga, ese lugar, nunca se apaga. Sin embargo, la palabra abismo es una palabra griega. Yo la busqué claro, uno lo busca fácil, y se escribe como decimos nosotros cuando éramos muchachos allá, B de burro. Cuando éramos muchachos, se escribió ABYSSOS. Y esto aparece 7 veces en el Apocalipsis, y esto es lo que significa que es insondable. La profundidad es enorme. En el capítulo 9, este versículo 1, la última parte, dice que se le dio la llave del pozo del abismo. Y en el versículo 2, esto aparece 7 veces en Apocalipsis, y en el versículo 2 dice, y abrió el pozo del abismo. En el versículo 11, la primera parte, dice, y tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo. Y esto es la primera parte del versículo 11. En la segunda parte del versículo 11, dice, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. Ahora en el capítulo 17 de este mismo libro, estamos hablando de Apocalipsis, en el capítulo 17, la primera parte, la bestia que ha visto era y no es, y está para subir del abismo. Y en el 20, la primera parte, y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Y aquí, en el versículo 3, y lo arrojó al abismo. O sea que aparece 7 veces esta palabra, abismo. Es muy difícil para cuando lleguen ahí, lo que se van a quedar para siempre, porque de ahí no saldrán nunca. Ahora, estas referencias puede concluirse que el pozo del abismo no es sino un lugar de detención de los ángeles malignos. Ahí que van a estar, todos los ángeles malignos, ahí que van a estar.
es allí donde el mismo Satanás es confinado por 1000 años durante el reinado de Cristo en la tierra. ¿Sabe qué? Hay quienes objetan esto de que no habrán reinado de 1000 años, pero eso son las religiones, ustedes saben que ellos la inventan ellos y ellos la ponen a la manera de ellos. Pero la palabra de ellos dice que Cristo va a reinar por 1000 años. Y ese reinado de Cristo por 1000 años será un reinado maravilloso, porque Cristo que va a estar reinando, todo lo bueno va a estar en este mundo. Pero dice que cuando termine los 1000 años, dice que va a soltar a Satanás por un poquito de tiempo. ¿Y qué va a hacer la gente? La gente lo va a seguir. Empiezan los implementos de maquinaria de guerra de nuevo y la gente lo va a seguir. Entonces la gente no anda buscando vivir bien. La gente anda buscando vivir a su manera, a como ellos quieran. Mis hermanos, a como ellos quieran. Ahora, el asunto es que es allí donde el mismo Satanás será confinado, como le dije. Y debe recordarse, sin embargo, que el pozo del abismo es un lugar, ¿cómo decía? Como decimos en Santo Domingo, una cárcel preventiva. Van a estar allí momentáneamente. Ahora su rey y el abismo es de Satanás, su rey y el abismo es Satanás. La palabra de Dios declara que todos ellos, incluso la bestia, el anticristo y el falso profeta, serán confinados allí. Serán confinados allí eternamente. Entonces no es por un tiempecito. Eternamente en el lago de fuego que arde con azufre. Esto será eternamente, van a ser echados allí. Dice Mateo, capítulo 25, el versículo 41. Nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios tenemos que darla como está escrita. Ahí tenemos todo el consejo de Dios. Hay quienes cogen las cosas bonitas, las cosas bien, las que se ve, mucho amor, como decía este hombre que murió. Mucho amor. Pero, y la otra parte la dejan fuera. No. Mateo 25, ¿qué dice? El versículo 41. Entonces dirán también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Para quién está preparado el infierno? Para el diablo y sus ángeles. No es para los seres humanos. Pero todo aquel que lo rechace, al Señor, ¿qué va a pasar? Hay el que tiene que ir, no hay otro lugar, porque nada más hay 2 lugares. Tenemos la gloria con el Señor o el infierno con el diablo. El que quiera para ir al cielo hay que hacer algo. Para ir al infierno no hay que hacer nada. Simplemente nacer y seguir viviendo su vida a su manera, como decía Frank Sinatra, a su manera. La canción muy famosa que tuvo Frank Sinatra, a mi manera, my way. Entonces, mis hermanos, esto es penoso. ¿Por qué? El infierno no fue hecho para los hombres, para el ser humano, sino para el diablo y sus ángeles. Dice que hubo una rebelión en el cielo. Y al rebelarse contra Dios, ellos fueron destronados de allí. Y Dios puso preparado para ello. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Y el diablo que lo engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Eso no es por un tiempecito. Por los siglos, de ahí no saldrán nunca. O sea, yo a veces, yo me pongo a meditar y cuando yo leo estas partes y estas cosas, digo, Dios mío, pero
no hay escapatoria. Esto es por la eternidad. ¿Sabes lo que es? Mire, vivimos un poquito de tiempo en este mundo y nos la hallamos largo. ¿Y qué será la eternidad? Pues mi mente no me cabe porque es una mente imperfecta, pero algo que no se acaba, en sufrimiento. Y el Señor lo dijo, porque nadie, quién sabe, nosotros no hemos ido al infierno, eso es como nosotros, si vamos a una selva por ahí y le decimos a un indio, oye, préstame un celular ahí, una computadora, ¿qué sabe de qué se le está hablando? Pero el Señor siempre puso las cosas claras. El Señor le dijo, el infierno es como un fuego que nunca se apaga y el gusano no muere. Entonces uno está viendo lo que es un fuego, todos conocemos lo que es un fuego, eso no se apaga. Dice él, no se apaga nunca. Entonces así es el infierno. El que no quiere entenderlo, bien. Porque alguien dice, no, yo no lo entiendo así. Bueno, entonces puede entenderlo. Cada quien puede entender la palabra de Dios a su manera. El problema es, ¿llegará a la presencia del Señor pensando a mi manera? No, yo pienso en la manera de la palabra de Dios. Porque yo quiero, cuando yo parta de aquí, ir a la presencia de Dios. Pero esto es lo que vemos hoy. Cada quien, no, yo lo creo así, yo lo entiendo así, yo lo veo así. Bien, cada quien lo puede ver como quiera. El problema es aquel día, cuando partamos de este mundo. El versículo 9, en Apocalipsis 9:2, dice que el ángel simbolizado por la estrella del versículo 1, la primera parte, dice que abrió el pozo del abismo. El ángel abrió el pozo del abismo y que hizo uso de su autoridad, porque se le dio autoridad, de que se le había sido delegada para poner al descubierto el misterio del pozo insondable. Es un pozo insondable. Se le dio la autoridad. Dice en el versículo 2, la segunda parte, y subió humo del pozo como el humo de un gran horno. O sea que el denso humo que asciende del pozo del abismo, descrito por Juan como, dice el versículo 2, como un gran horno, como un gran horno. Evidentemente, el pozo del abismo es un lugar donde hay fuego, como lo demuestra el humo que sale de allí. Oiga, allí es que están, hay humo. Ahí es que va todo aquel que rechace la salvación. Jesucristo es el arca hoy. Aquella vez cuando el Señor le habló a Noé y le dijo que hiciera el arca, y Noé 120 años predicando el evangelio, no hicieron caso. Bien. Llegó el momento en que empezó a llover. Nunca había llovido, se le hacía difícil. Para el ser humano, para el que no tiene fe, de ninguna manera va a creer. No, de ninguna manera va a creer, porque no creen, no quiere creer, quiere vivir a su manera. Ellos vivieron a su manera, y cuando llegó el momento, bueno, ¿cómo sería cuando ellos vieron que esa arca estaba cerrada y toda esa agua cayendo? Lo que tenemos que entender es, a los amigos, nosotros esto lo entendemos, pero a los amigos que deben de entender que Dios no le hace juicio al justo con el injusto. Noé era justo, por eso le dio las instrucciones para que hiciera esa arca, porque el Señor sabía que solamente Noé y su familia eran los que creían en él, los otros no. Entonces, lo que podemos ver en esto es que Dios no le hace juicio al justo con el injusto. Saca el justo
y destruye al injusto. Bueno, eso tú lo buscaste tú, no quisiste. Como pasó con Sodoma y Gomorra. Cuando el Señor dijo que la iba a destruir, ¿qué dijo Abraham? El Señor, si hubieran 50, y fue bajando el número. No lo haría, pero es que no lo hay. Sacó a lo único que había, lo y su familia, y lo otro lo destruyó, Sodoma, Gomorra y todo alrededor. También se metió Sodoma y Gomorra, todo alrededor, todo eso se fue. Porque Dios no hace juicio el justo con el injusto. Todas aquellas personas que creen en el Señor y ponen su fe en el Señor, todas estas cosas que pueden acontecer en cualquier momento. El mundo está viviendo en los tiempos que mira, desde que yo soy muchacho, yo era muchacho, y a mí me gustaba leer, ¿sabe qué? Los editoriales de los periódicos. Muchachos, lo que siempre quería un muñequito y pues toda esta basura y con un muñequito. En ese tiempo, los muchachos con un paquete de Paquito aquí abajo, Paquito. Y yo recuerdo, yo tenía un amigo mío, que éramos medio familiar lejos, pero teníamos medio familiar. Yo le digo a él, oye, ven acá, un paquete así, pechoquioso. Y venga, ¿qué tú haces con todas esas cosas? Estamos jovencitos, chacho. Me dice él, no, chacho, estos paquitos, aquí yo me entretengo. Yo le digo a él, oye, tú, chacho inteligentísimo. Yo, oye, pero ven acá, tú eres 20 veces más inteligente que yo. Pero ¿cómo en tu mente cabe que tú inviertes tu tiempo leyendo paquitos? Digo, oye, yo no soy inteligente. Yo leo la Biblia o leo la historia dominicana para yo saber qué es lo que hay. Yo cojo el libro de la historia dominicana y yo leo, porque yo quiero aprender algo, pero yo, los paquitos, no, ¿qué es lo que me van a enseñar? No. Y ya que después yo veo que no anda sin paquito. Y me dice, no, eso es verdad. Eso no es. ¿Estando muchacho? Sí, mis hermanos. Es algo que nosotros debemos de entender. Si dice que sube humo como de un gran horno. Ahora, el humo que sale del horno, de ese pozo, del abismo, produce oscuridad en el sol y en el aire. Un humo terrible. Ahora, produciendo que también contaminación, porque todo ese humo, mira a ver cuando hay ese problema ahí en Canadá, esos problemas que hay en California, que hay esos fuegos y esas cosas, cómo se contamina todo. Pónganse mascarilla, porque la gente que no tiene buena respiración, que no salga a la calle, cierran la ventana. Ahora, ¿qué será? ¿Qué será ese humo que sale del abismo? Ahora, las decenas de nubes de humo ascienden del abismo. ¿Qué traen? ¿Qué traen? Bueno, a la memoria la escena del descenso de Dios sobre el monte, el Sinaí. Si nosotros leemos en Éxodo capítulo 19, en Éxodo capítulo 19 y el versículo 18 dice, todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre el fuego, sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno. Todo el monte se estremecía en gran manera. O sea, a diferencia, mis hermanos, la diferencia es que el humo que sube del pozo del abismo es un humo infernal. Es un humo infernal que surge del sitio
donde habitan seres diabólicos. El versículo 3, la parte A, dice, tuvo lugar algo sorprendente. ¿Qué dice? Dice el versículo 3. Del humo salieron langostas. Ahora, dice el versículo 3, la segunda parte, se le dio poder, o sea, libertad para actuar. Dice la última parte de ese versículo 3, ¿cómo tienen poder los escorpiones de la tierra? O sea que los dos primeros capítulos de Joel contienen una descripción gráfica de su obra destructora. Pero estas no son literalmente langostas, según lo muestra el hecho de que se le mandó, el versículo 4, que no dañasen la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol. Entonces no son langostas, la langosta que, bueno, hay dos imaginación. O sea que cuando yo estaba jovencito, nosotros íbamos a un restaurante y pedíamos, le hacían buena, una langosta a la termidor. Era maravilloso. Pero el asunto es que cuando yo vi por primera vez este asunto, yo pensé, digo, langosta. Pensé que era la que uno, pero no, sé que son los pajarillos esos que hay en el Medio Oriente, en el Mediterráneo, que son como saltarines, y eso es por millones que andan. Es por millones, donde eso entra, deja como, bueno, limpio, lo deja todo limpio, se lo come todo. Pero tampoco, estas langostas no son esas. Estas langostas no son esas. Estas langostas, como dice aquí en el versículo 4, que oiga lo que se dice en el versículo 4, que no dañasen la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol. Por eso es de ahí que se alimentaban ellas. Pero esta dice que no dañen eso. Qué tremendo problema. Estas son las cosas especialmente que siempre destruye una plaga de langosta. Lo que estaba sembrado, los árboles, todas las cosas verdes. Sí, estas langostas, sin embargo, ¿qué deben de dañar? Dice el versículo 7, solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. El capítulo 7, el versículo 3. Solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. ¿Sabe que los 144,000 que son sellados, ellos no podrán? ¿Okay? Son de Dios. Y todo aquel que tenga el sello de Dios, no le podrán hacer nada. Absolutamente nada. Así como los israelitas fueron eximidos de las últimas 7 plagas que cayeron sobre los egipcios, la mayor parte de ellas se encuentran en esos capítulos 7 al 10. Esas son las 10 plagas que azotaron Egipto. Y algunas, unas 2 en el capítulo 11 al 13 por ahí, están esas otras. Pero sí, mis hermanos, los santos sellados serán eximidos de los últimos 7 años. Estas langostas no matarán, esto es lo grande, no matarán, pero los hombres serían atormentados, dice el versículo 5, 5 meses. Se presume que se ha utilizado el número 5 por el tiempo que dura la langosta. Ya nacen en primavera y a finales del verano mueren. Y parece que se ha tomado esa analogía de 5 meses de la langosta. Pues son demonios.
Sí, porque ellas nacen sí a principios de la primavera. Lo grande de esto aquí es que los hombres buscarán la muerte. Los hombres buscarán la muerte y no la hallarán. Sí, mis hermanos, nacen en la primavera y mueren a fines de verano. ¿Y qué le puedo decir? Esto es profecía. Y la exactitud de la profecía la encontramos exactamente en el cumplimiento de cada una de ellas. Porque hay muchas... No, es por la profecía la encontramos exactamente en el cumplimiento de cada una de ellas. El versículo 5, la última parte dice, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Ahora, como resultado del aguijón del escorpión, dice el versículo 6, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Oiga, pero yo no entiendo, porque, bueno, la desesperación lleva a la persona a esto. Supóngase usted que vaya una gente que dice, oye, con este tormento y esta cosa, me voy al Washington Bridge, voy a bajar por la mitad, y se tira y cae allá abajo, cae en el agua y no, sigue viviendo. Porque es así, no va a morir. Porque Dios va a quitar la muerte por ese tiempo. Es tormento para son tormentos definidos. ¿Por qué? Pues usted lo que rechazar. Mire, todos los hombres que están gobernando en el mundo, como nada más, lo único que se oye es corrupción. Y mira a ver si ellos van a hacer algo por alguno de nosotros. Hoy el Dios Santo envía a su Hijo para que nosotros, a través de Él, podamos ser liberados de todas esas cosas y lo negamos. Llegará el momento que se arrepentirán, pero no hay tiempo. Y recuerde, todo aquel que no ha recibido el Señor, ¿sabe qué? La muerte física habilita al ser humano para la muerte eterna. Ya no hay nada que hacer. Por eso el Señor descendió al corazón de la tierra y fue y predicó. ¿Qué predicó? Le va a predicar salvación. Yo no sé lo que predicó porque la palabra no dice. Pero entendemos que no va a ser salvación. Porque muerto nada podéis hacer. Es penoso, mis hermanos. Es muy penoso. Y el tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Ahora, estos hombres que buscan la muerte, supóngase usted, si una persona se quita la vida, ¿y a dónde va? El infierno que va. Él mismo se tiró de cabeza, como quiera hay problema. Lo único que tenemos ahora, lo único que hay, es Jesucristo. Amén. Él es nuestra arca. Amén. Si no, mire, la historia no se equivoca. Recordemos esto, la historia no se equivoca. Hay quienes escriben, pueden escribir a su manera, pero la historia no se equivoca, la historia está ahí. El diluvio, históricamente, aconteció. Científicamente. El Señor le dijo a Daniel, sella la profecía del tiempo del fin. A Juan le dice que no la selle. Por eso es que tenemos que hablar de este libro. No la selle. ¿Por qué? Porque tenemos que entender lo que hay aquí. Debemos de afirmarnos en el Señor, porque el que no se afirma en el Señor, no podemos estar, mire, con un pie adentro y otro afuera. La Biblia dice que un perro no bebe agua de 2 platos a la vez. Primero de uno, después de otro. O sea, está con el Señor o está con el otro.
Una llave no puede dar agua dulce y amarga a la vez. O da una o da la otra. Entonces, los hombres se quieren matar por los sufrimientos, pero el Señor no se lo permite. Ustedes detuvieron la sangre de mi hijo por inmunda. Ustedes, cuando se le habló de que Jesucristo, de que su hijo murió por los pecados, y a ti no te importó, y ahora, y todavía, mira los años que han corrido, más de 2000 años. Noé nada más tuvo 120 años. Nosotros llevamos más de 2000 años oyendo lo que oímos, de que a través del Señor tenemos salvación. No quieren entrar a esa arca. Bueno, llegará el día que se arrepentirán, pero no habrá salida. Arrepentido en el infierno, ese es tu problema. Eso es para siempre. Es penoso. Ahora, hermano, peor que cualquier herida es el desear morir. Oye, una cortadita ahí. No, que yo me quiero morir. Es peor. Es peor. Ahora, el estado de los hombres será tal que aún la muerte sería un alivio y liberación. Pero uno no puede escapar de sí mismo a través de la muerte. No puede, la muerte, nosotros no escapamos de nosotros mismos a través de la muerte. ¿Por qué? Porque el hombre interior se sale, ¿qué va a hacer? No se va a quedar por ahí. Es que tiene un lugar preparado, el infierno. Por eso es que, hermanos, amigos, debemos de, ¿cómo le digo? Debemos de... Mire, vamos a mirar, lo voy a poner de esta manera. Miremos hoy día. Mire cómo está el mundo. La gente dice, ay, que oye, como dice la noticia, olvídese de la noticia, lea la Biblia, que aquí está la verdadera noticia. Amén. Esa alarma que hay por ahí, que te distorsiona más de la cuenta. El mundo está a punto de perecer. ¿Por qué? Porque los hombres no aman al Señor. Los hombres hoy están más divididos que nunca. Hoy el mundo, hay dos bandos en el mundo, dos bandos en el mundo. Y no son un poquito, prácticamente el mundo está dividido en dos. Y ¿saben de las cosas que a veces uno como ser humano se atemoriza? Pero entonces digo, mi confianza está en el Señor. Amén. Cuando yo oigo 12,000 bombas atómicas preparadas, están así, el mundo entero, 12,000. Hay una que se llama Satán. Es el nombre, Satán, oiga, a donde ellos van. Y esa la tiran en una hora. Ese misil puede recorrer 18,000 kilómetros en una hora. Mire cómo estamos viviendo, el mundo que estamos viviendo. Pero yo creo en el Señor, que el Señor nos va a permitir, porque este mundo es del Señor, no es de los hombres. Están así. Se tienen miedo uno al otro, porque mire, nosotros hemos oído eso de muchachos. Nadie se saca un ojo para quedar ciego. Una gente puede cortarse un brazo para ver al otro muerto. Pero si va a morir
también no lo quiere. Si le van a sacar, van a dejar a una persona ciega y ellos van a quedar ciegos tampoco. Y eso es lo que está pasando en el mundo. El mundo está así. Pero todo el mundo tiene terror. Ahora ese terror se lo pone Dios en el corazón a ellos. Ellos no quieren morir. Yo no quiero morir. Entonces, están así y mucho bla, bla, bla. Porque eso es lo que es, mucho bla, bla, bla. El mundo está muy peligroso. Pero ¿sabe por qué? Porque estamos en los tiempos del fin. El Señor dijo, cuando estas cosas acontezcan, erguíos, que su redención está cerca. Afirmémonos en el Señor. El que no quiera, da pena. El que no quiera, ¿qué podemos nosotros hacer? El Señor nos manda a hablar, no nos manda a hacer otra cosa, no nos manda a obligar a nadie a hablar. La familia, quien sea, pues el Señor sabe. Cada día debemos de afirmarnos más en las cosas del Señor y no buscar cositas tampoco, sino centrarnos en lo que es la salvación, en lo que es obedecer a la palabra de Dios en cuanto a todo lo que se refiere a la salvación. ¿Para qué? Para que el Señor no encuentre, como decía siempre nuestro hermano Miguel Mendoza, un anciano que hace mucho tiempo que está con el Señor, para que nos encuentre haciéndolo así. Sí, mis hermanos, seamos firmes. No demos un paso atrás. Y recordemos que nuestros corazones deben estar firmes en el amor del uno al otro, porque es la forma como Jesucristo nos ve. Él dice, si ustedes no se aman, amándonos los unos a los otros, queriéndonos en amor, no vamos a ser perfectos en este mundo. ¿Saben dónde llega la perfección? Cuando el Señor venga y levante su iglesia, o cuando partamos de aquí, ahí se terminó. Así que seamos firmes y vivamos para la gloria del Señor. Que el Señor le bendiga.